El primer vídeo del capítulo 6 finalizó con la presentación de un programa simple que realizaba una tarea muy sencilla, que era la de leer caracteres y escribir los caracteres leídos. La lectura se realizaba utilizando el flujo Cein, por lo tanto se supone que lee los datos del teclado y depositando los caracteres leídos en el flujo Cout. Por lo tanto, se supone que el resultado se visualizará en el terminal. Bien, ese programa se basaba en un ciclo muy sencillo de lectura adelantada que terminaba cuando el carácter procesado era el carácter asterisco. Bien, en ese programa sí es cierto que el primer carácter leído se procesa de forma ligeramente diferente a los demás, porque el primer carácter, aquí lo vemos, una vez leído, se deposita en Cout y a continuación se hace un salto de línea, cosa que no ocurre con el resto de los caracteres. Bien, un pequeño detalle. Vamos a ver cuál es el funcionamiento real de este programa. Bien, en principio, si no existiera un buffer para gestionar los datos de entrada, el funcionamiento sería como el que podemos ver aquí a la derecha. El primer carácter leído, los caracteres leídos los pintamos, los mostramos en color negro, los caracteres escritos o enviados a Cout los mostramos en rojo. Bien, el primer carácter leído, Q, se escribe y a continuación el salto de línea, es lo que tiene la línea número 2. Y a continuación, y para todos los demás caracteres, como vemos aquí, se lee un carácter, si es distinto del asterisco, se deja en Cout y se lee el siguiente. Y esto se repite hasta que se encuentra el carácter asterisco, ese carácter no se muestra, no se entra en el ciclo while, simplemente hay un salto de línea y el programa termina. Con lo cual vemos que carácter leído primero se escribe en un salto de línea y a continuación carácter leído, carácter escrito, carácter leído, carácter escrito, sucesivamente hasta leer el carácter asterisco y salto de línea y termina el programa. Bueno, pues esto sería lo que esperaríamos si efectivamente no existiera un buffer. Pero sí hay un buffer. ¿Qué es lo que ocurre entonces realmente? Bien, cuando ejecutamos el programa, nosotros, el programa se encuentra con la primera instrucción de lectura, Cin mayor mayor C, el programa se detiene, en este momento el buffer está vacío, el buffer de entrada, y por lo tanto el programa se detiene hasta que el buffer tiene datos y ese buffer se libera. Bien, pues a partir de ese momento el usuario se pone a escribir en el teclado y hasta que no pulsa la tecla Enter, el programa no pasa a procesar el contenido de los datos suministrados por el usuario. Por lo tanto, el usuario podía escribir todo lo que aquí aparece. Podría escribir QWERTY asterisco, importante, téngalo en cuenta, no lo procesa y termina con una tecla, pulsando la tecla Enter, que hace que esta instrucción termine y entonces empieza a ejecutarse el resto del programa. En cualquier caso, se libera el buffer de entrada con esta instrucción. Bien, pues lo que ocurre es lo que aquí aparece. O sea, no hay más. El usuario, hasta que no pulsa la tecla Enter, mantiene, por decirlo así, el control. El usuario puede escribir, borrar, retroceder y cuando pulsa la tecla Enter entonces el programa interviene y se pone a procesar los datos introducidos por el usuario. Claro, esos datos tienen que estar en algún lado. Esos datos están en el buffer. Observe que el programa muestra exactamente el primer carácter, un salto de línea y a continuación todos los demás caracteres introducidos hasta el asterisco. Por lo tanto, no se parece en nada a lo que vemos aquí, a lo que teóricamente debería ocurrir, sino que esto es lo que ocurre. Vamos a verlo con detalle. Bien, estamos en la instrucción primera todavía, cuando el usuario empieza a escribir sus datos. El usuario escribe toda esta línea, pulsa la tecla Enter. Bien, ¿qué hay en el buffer? Pues en el buffer hay exactamente todo lo que el usuario ha escrito. Esta flecha indica la posición activa dentro del buffer, dentro del flujo. O sea, cuál será el carácter que se lea, que se procese cuando el programa requiera un dato.
En este caso, el usuario escribió toda esta serie de caracteres y la posición activa se encuentra en el primer carácter. Por lo tanto, cuando cuando el programa procese esta primera lectura, lo que va a ocurrir es que la Q, que es el carácter que se encuentra en la posición activa, pasará a asociarse, se copiará en el carácter C. Aquí lo tenemos. La variable C contendrá el valor Q. Bien, cualquier lectura hace que avance la posición activa. En este caso, como estamos leyendo caracteres, la posición activa pasa al siguiente carácter, de forma que la posición activa inmediatamente, de forma automática, después de hacer esta lectura, pasa a la siguiente posición del buffer. Eso significa que el siguiente carácter leído será la W, pero ese no es el caso en este momento. Bien, una vez leído el primer carácter, cuando escribimos, aquí estamos, escribimos C y un salto de línea, el contenido de C aquí lo tenemos, es una Q, pues por lo tanto se escribirá una Q y un salto de línea. Eso es lo que está ocurriendo. En la siguiente instrucción de lectura, que es la que viene ahora, el número 3, la instrucción número 3, primero, antes de hacer la lectura, pensemos qué va a ocurrir. El buffer tiene datos, por lo tanto, el programa tomará, leerá los datos, C leerá el contenido de C, no del teclado, sino del buffer. ¿Y qué carácter será el que leerá? Pues el que se encuentra en la posición activa, en este caso sería la W. Bien, cuando efectivamente se ejecuta la instrucción, la W es, el carácter W se copia en la variable C y la posición activa observe que se ha adelantado. Pero, tenga en cuenta, estamos tomando los datos del buffer. El teclado ya pasó, no se vuelve a activar hasta que el buffer no quede vacío. Bien, pues una vez que se muestra el valor de la variable CW, volvemos. Aquí en la instrucción 4 se ejecuta la siguiente instrucción, que es una nueva instrucción de lectura, y esto se va a repetir. Por lo tanto, el contenido de la variable C en la siguiente iteración será el que nos indique la posición activa. Y en este caso observe que la posición activa se encuentra sobre el carácter E. Cuando se lea, aquí lo tenemos, E pasará a la variable C, la posición activa pasará al siguiente carácter y ahora se mostrará la variable E y eso se repetirá hasta perdón, que leamos el carácter asterisco. Bien, una vez leído el carácter asterisco, la posición activa, recuerde, pasa a la variable n, pero ahora, cuando comprobemos la condición del ciclo while, como ya no será cierta, saldremos del ciclo while. Hemos conseguido, como puede ver aquí, mostrar todos los caracteres hasta el asterisco y ahora simplemente nos faltará por mostrar un salto de línea y terminar. Por lo tanto, bueno, y aquí puede haber una ejecución real de ese mismo programa, como efectivamente estos son los caracteres introducidos por el usuario y este es el resultado del programa. Por tanto, puede ver claramente que en cada instrucción de lectura, aquí en este ciclo, los datos se toman del buffer. El teclado se utilizó para proporcionar los datos, esos datos se guardan en el buffer y el programa toma los datos del buffer. Bien, pero ¿qué ocurre cuando finaliza ese ciclo? ¿Los datos quedan en el buffer o los datos son eliminados o se limpia el buffer de alguna manera? Bueno, es fácil de verlo si ampliamos o insertamos líneas, ¿vale? A partir de la posición, o sea, de la línea 24 hasta el final del programa. Vamos a ver. Por ejemplo, una vez ejecutado el salto de línea, introducimos estas dos nuevas lecturas, primero leyendo un valor entero y después leyendo un carácter, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre. En primer lugar, debemos tener en cuenta qué es lo que hay en el buffer. Vuelvo un poco hacia atrás y una vez finalizado este ciclo while, recordemos que la posición activa se quedó en la n y nos quedan todavía caracteres por procesar. Bueno, pues si nos encontramos en esta instrucción de lectura donde queremos leer un número entero, podemos suponer que las cosas no van a ir bien.
Y efectivamente, hay una variable entera e intento, mediante el operador mayor, leer un número entero. Evidentemente, a partir de esta n es difícil conseguir un número entero. Recuerde que el comportamiento del operador mayor es formar una palabra y una vez que tiene la palabra localizada y delimitada, el contenido de esa palabra la intenta transformar a un entero. Es lo que es el comportamiento de este operador, porque el operando de la derecha es de tipo entero. Evidentemente, no no lo puede convertir en un entero y el resultado, pues como podemos ver aquí, es incorrecto. En este caso, como puede ver, lo que hace es convertir esa cadena a un entero. Como fracasa, el valor asociado es 0 y ese es el valor que muestra. Pero es más, cuando intenta, en este caso hay ese error, provoca además que el buffer, el flujo, en consecuencia, entre en un estado de error. Por lo tanto, observe cómo incluso la última lectura, la que continúa a la edad, no es posible, no se realiza porque la variable c contiene el mismo valor que tenía anteriormente. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que se ha provocado este error, el buffer queda en un estado de error y está inhabilitado. Y esta instrucción no funciona. Tenga mucho cuidado. Bien, aprenderemos cómo restablecer el estado del buffer, no se preocupe, y cómo detectar este problema. Bien, pero en cualquier caso vamos a ver que efectivamente los datos continúan en el buffer y pueden ser procesados de una forma muy simple. En lugar de leer el entero, vamos a seguir leyendo caracteres y veremos que efectivamente los datos permanecen en el buffer. Por lo tanto, vamos a evitar ese error en la lectura. Una vez mostrado los caracteres hasta la Y y después del asterisco, simplemente hay una instrucción de lectura nueva, es la variable C. Recuerde que la posición activa estábamos aquí, sobre la N, por lo tanto, si en esta instrucción si en esta instrucción de lectura queremos un carácter, la N se copia en C y se adelanta a la posición activa. Se muestra el contenido de la variable C, se nos mostraría una N, y en la siguiente lectura se leería el carácter O en el dato C y se mostraría. Por lo tanto, aquí lo puede ver, cuando no hay ningún problema en la lectura, pues parece claro que los datos siguen estando en el buffer y el programa sigue tomando los datos del buffer. ¿Vale? O sea, no hay ningún tipo de lectura nueva a través del teclado. Es más, una vez que hemos mostrado hasta la O, el buffer sigue teniendo todavía valores, por lo tanto, debemos asumir que esos datos están en el buffer. Otra cosa es que no sean útiles, otra cosa es que no lo sean. Eso es lo que tendremos que gestionar. Bien, pues por lo tanto hemos visto, aunque sea con un ejemplo un poco quizá con demasiado detalle, pero debe quedar claro que los buffers están asociados a los flujos y que es importante conocer qué es lo que ocurre cuando el usuario introduce datos desde un dispositivo, porque el programa tomará los datos de ese buffer. Bien, vamos a terminar esta explicación y seguimos profundizando en los flujos de entrada.